De nuevo IBM está aceptando un reto de nuestra vida normal, como hizo hace muchos años con el jugador de ajedrez Kasparov y con nuestro Deep Blue. Han pasado muchos años, la tecnología ha avanzado muchísimo y estamos presentando al mundo en estos momentos desde Barcelona, con Chile, en el momento en que un nuevo ingenio informático, hemos puesto el nombre de Watson, que es el nombre del fundador de IBM, reta a los dos campeones del mundo, un programa muy conocido de televisión americana, Jeopardy, Riesgo, en el cual la pregunta es la respuesta. O sea, el jugador tiene que adivinar cuál es la pregunta a una respuesta que le dan. Entonces Watson hace deducción, entiende en primer lugar el lenguaje hablado y natural, lo pone en su contexto auténtico y utilizando los diferentes sistemas informáticos, pues adivina la pregunta. Entonces, esto hoy en día IBM lo está utilizando ya en muchas diferentes industrias. Como estamos aquí en Barcelona, para las telecomunicaciones, algo muy importante es su vía de comunicación con sus clientes, que es el servicio de atención al cliente. El servicio de atención al cliente al que tú llamas y de pulse uno, y venga por esta opción o esta otra. Podremos hablar de verdad en nuestro lenguaje natural al servicio de atención al cliente y nos entenderá gracias a Watson.